Lucas 22, del 31 al 34. Dice así la palabra. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y los versículos del 54 al 62 dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hasta aquí la lectura de este texto del Evangelio, y vamos a tener un momento de oración y ya damos la palabra a Jaime. Señor, gracias por ti y gracias por tu amor eterno, y gracias, Señor, por que estuviste dispuesto a venir al mundo, a vivir entre nosotros y a morir por nosotros. Y Señor, gracias por tu amor, por tu sujeción a la voluntad del Padre. Y Señor, gracias por la salvación tan grande que tú nos has dado. Y Señor, la necesitamos. Y prueba de ello es la lectura que hemos hecho de este texto. Y Señor, estamos todos representados en Pedro. Y Señor, con esa profunda necesidad de ser salvados y ser afirmados. Y Señor, estar en la verdad y recibir el perdón que necesitamos, Señor. Y poder tener esta esperanza de vida eterna. Gracias por el Evangelio. Y gracias por el Señor Jesucristo, que es el Evangelio vivo. Dirige a Jaime en esta tarde, dale fuerzas, dale de tu unción y danos también la capacidad de ser buenos escuchadores. Y no solo buenos escuchadores, sino con un corazón abierto y dispuesto a tu palabra y a tu espíritu. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Adelante, Jaime. Gracias, Francisco. Tenemos en la iglesia aquí a un joyero de profesión que alguna vez cuando lo fui a visitar a su tienda le pregunté: oye, ¿y dónde están esas joyas de mucho más valor de las que tenéis en el escaparate? Entonces miró en uno de sus cajones y me sacó una manta, un manto, y lo desenvolvió. Y esas joyas que él me enseñó, con la puerta bien cerrada, pues se resaltaban muchísimo más porque estaban sobre un fondo de terciopelo negro. Y la belleza y el brillo, pues era muy notable. Y pensando en esta imagen,
y pensando en este texto, en el relato de hoy, el Señor a menudo, para hacer resaltar el carácter y el brío de sus hijos, de nosotros, nos permite pasar por ese trasfondo de días oscuros, incluso de días negros, no con el propósito de hundirnos, sino con el propósito de manifestar su poder y su gloria, y que sea Él el que brille por encima de todo. La caída de Pedro, con su negación y traición a su maestro, es sin duda una de las escenas más tristes que todos conocemos. Precisamente el Espíritu Santo quiso dejar constancia de este suceso en los 4 evangelios, como una advertencia para cada uno de nosotros, pero también como un recordatorio de que en Cristo Jesús hay lugar para el perdón y la renovación de todos aquellos que de alguna forma tropezamos y caemos. El Señor Jesús le advirtió a Pedro que sería probado esa noche, y efectivamente fue probado, pero también le prometió su restauración. Como hemos leído, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Indudablemente iba a pasar un tiempo prudencial entre esa caída y esa confirmación, pero el momento llegaría. Queridos predicadores y compañeros en el ministerio, cuando nuestros consejos, como los que tenía Pedro para otros, son buenos, pero ya no son tan efectivos para nosotros mismos, estamos en zona de peligro. Esto fue lo que le pasó a Pedro, que tal vez confió demasiado en sí mismo, tan seguro estaba de todo lo que decía. Esto nos ayuda a entender que el orgullo y la autosuficiencia tienen un alto componente etílico. Son valores muy cotizados en nuestra sociedad, pero sin embargo es un estorbo para el reino de Dios y la vida del creyente. Vamos a ver de qué manera el Señor va a tratar aquí con Pedro en medio de su caída, porque creo que de la misma forma es como Dios nos quiere tratar a nosotros, que también nos vemos identificados, estamos en la misma piel del apóstol. Tengamos una lectura sobre la que sí vamos a basar la enseñanza de hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Lo voy a leer en la Reina Valera, pero si tienes ahí la versión internacional, vamos a ver un matiz importante a lo largo de este recorrido. En primer lugar, quiero destacar que esta mañana, al hablar del Evangelio de Juan, recordad que hablamos de que Juan es el que más claramente deja su propósito recogido en su libro. Justamente en los versículos anteriores, versículo 31 dice, pero estas se han escrito, estas cosas, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta vida en su nombre no es solamente el acto salvífico en sí, se extiende a mucho más, y aquí lo vamos a ver ahora retratado en Pedro, porque Pedro, que ya tenía vida en su nombre, iba a adquirir una vida aún mejor al ser restaurado de su caída. Y comenzamos así en el capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa,
mas los discípulos no sabían que era Jesús. Verso 5. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Pues Señor, queremos seguirte más de cerca y queremos vivir más cerca de ti. Para esto, Señor, necesitamos que tú nos hables, que tú nos restaures y que tú, Señor, nos atraigas a ti de una manera pues especial, como tú lo sabes hacer. Tú sabes cómo hablarnos, qué palabra dejarnos y cómo podemos, Señor, por tu gracia responder a tu llamado. Gracias porque nos has dado vida en tu nombre y gracias, Señor, porque has prometido darnos vida en abundancia. Así que, Señor, pedimos tu dirección y tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Pues aquí podríamos también encontrar, dicho sea de paso, un modelo para nosotros de restauración. Es decir, tal y como Dios nos trata a nosotros y nos restaura, podemos aprender del maestro y del modelo. Y aquí lo primero que encontramos en esta renovación y restauración en medio de la caída y de cómo el Señor Jesús va a restaurar a Pedro. Y claro, ya sabemos el final, pero si no lo supiéramos sería aún más apasionante ver el recorrido que encontramos aquí. Y lo primero que vemos en este modelo de restauración, en esta renovación, en medio de la caída, es una búsqueda silenciosa. Cuando digo una búsqueda silenciosa es que Jesús busca a Pedro. Y los primeros 14 versículos nos van a servir de preludio, de preparación para el escenario y el encuentro que van a tener juntos después. Pero sin esta búsqueda silenciosa, tampoco podemos ver lo que luego va a acontecer.
En esta búsqueda silenciosa encontramos que la clave para entender la restauración de Pedro estuvo precisamente en que Jesús, desde un primer momento, le buscó. Lo buscó con su mirada, recordáis, en el patio del sumo sacerdote, en el silencio de la noche. Cuando Pedro le negó, Jesús le buscó, ya con su mirada. Y después, ahora, lo busca en la playa, junto al mar, en compañía de los suyos. Pedro le negó, pero Jesús lo buscó y tomó la iniciativa para encontrarse con él de nuevo, al igual que lo hace con nosotros, aun cuando hemos fracasado y caído. Después de su triple negación, Pedro entró en una crisis personal y profunda, donde huyó, desapareció, se escondió. No sabemos muy bien cómo lo llevó, pero seguramente que muy mal. El sentimiento de fracaso y de traición a su maestro para nada le hizo sentirse bien. Y más adelante, pasado el tiempo, escuchó el testimonio de las mujeres que dijeron que Cristo había resucitado. Pero él volvió a sus quehaceres diarios. Este escenario de los primeros versículos del 1 al 14 nos sirven de preparación para el encuentro magistral que Jesús va a tener con Pedro. En esta sección que hemos leído de los primeros versículos, el nombre de Simón Pedro, ¿por qué será?, es el que más se repite. Y que nos da enseguida paso a la escena más importante. Jesús usó dos elementos para despertar a Pedro y hacerlo volver en sí: el canto del gallo y su mirada. Y esta restauración que comenzó con la mirada de Jesús se completa ahora con las palabras de Cristo y el diálogo que van a tener juntos. El verso 14 indica que Pedro había visto a Jesús 3 veces después de la resurrección, sin haber recibido, que sepamos, ninguna palabra de reproche. Pedro había negado a Jesús y lo había hecho abiertamente, delante de una fogata y delante de mucha gente. Pero ahora, también delante de una fogata y de más gente, sería restaurado públicamente, no en lo privado, sino públicamente. Aquella noche, como nos relata el evangelista Lucas, Pedro había llorado amargamente por su pecado, pero ahora Jesús quiere oír de sus labios la confesión de amor antes de encargarle el cuidado de su rebaño. Y entramos en lo que es el corazón del pasaje, en el diálogo asombroso, en segundo lugar, que lo llamo yo, el diálogo asombroso, donde Jesús habla al corazón de Pedro. Versículos 15 al 17, dice en la versión Reina Valera, que lo hemos leído antes, que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Notad aquí que dialogó después de que era el momento de hacerlo, buscó el momento apropiado. Bueno, después de comer, estando tranquilos todos, más apaciguados, porque nunca es bueno dialogar con alguien cuando tiene hambre o tiene prisa. Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Si la mirada es importante, como ya hemos visto que ocurrió
en el patio del sumo sacerdote, también lo son las palabras. En el diálogo asombroso, maravilloso que vemos aquí, observamos la misma pregunta de Jesús a Pedro, hecha 3 veces. La misma respuesta dada 3 veces y el mismo encargo encomendado 3 veces. El propósito de Jesús al preguntar por 3 veces no era provocar confusión en Pedro, sino una reflexión profunda y una reacción de parte de él. Versículo 15, Simón, hijo de Jonás. Notad que Jesús lo llamó de la misma manera que cuando lo vio por primera vez en Juan capítulo 1, versículo 42. ¿Me amas más que estos? ¿Quiénes son estos? Sin duda alguna, los discípulos que están allí siendo testigos presenciales de este diálogo asombroso. Pues fue delante de ellos que Pedro hizo la declaración de que nunca abandonaría a su maestro. Cristo repite la pregunta 2 veces más. ¿Me amas? En las 2 primeras preguntas, Jesús emplea un verbo en griego, agapán, que indica un amor y una entrega total de la persona. Pero Pedro no responde con el mismo verbo, sino con otro parecido, philein, que indica sentimiento, emoción, afecto, amistad. En la tercera pregunta, Jesús utiliza el mismo verbo que Pedro en sus respuestas. En la versión Reina Valera no se aprecia la diferencia entre estos 2 verbos tomados del término amor, agapán o philein, pero por ejemplo en la nueva versión internacional, digamos que se aprecia y se ve más claro esto. El diálogo fue más o menos así. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero, que tengo afecto por ti. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Las 3 preguntas del Señor Jesús van directas al corazón de Pedro, con la mirada seguramente clavada en él. ¿Me amas? Jesús sabía que Pedro estaba arrepentido por haberle negado 3 veces. Pero no le preguntó, ¿cuánto has llorado, Pedro? ¿O cuán enamorado estás de mí? No, le dijo simplemente o sencillamente, ¿me amas? No le está reprochando lo que hizo, sino que apeló al amor, el primer y gran mandamiento, porque solo el amor a Cristo hace creíble todas las demás señales que acompañan al arrepentimiento. Está bien cuando Pedro lloró amargamente, está bien que el arrepentimiento se vea expresado en lamento, en llanto incluso, o en no llanto. Pero lo que hará creíble todas las demás señales, incluso buenas, que acompañan al arrepentimiento, es el amor a Cristo. Pedro le respondió las 3 veces diciendo, Señor, notad esto, Señor,
Y esto no era un título de cortesía, sino un reconocimiento de quién es Cristo, de su señorío y soberanía. Es una confesión de la deidad. Señor, tú lo sabes todo. Verso 17. A ti no te puedo engañar. Sabemos que Pedro mismo fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa afirmación, el Señor dice, estableceré mi iglesia. Antes, Pedro había dicho, como hemos leído en el texto, que aunque todos te negaren, yo nunca te negaré, mi vida pondré por ti. Pero ahora, sin embargo, no responde así, sino de una manera mucho más realista y consecuente. Podía haber dicho, sí, Señor, tú sabes que te amo. Antes no, pero ahora sí pondré mi vida por ti. Creo que Pedro aprendió una importante lección, y es la de ser muy consciente de su propia fragilidad. Y aunque Pedro era siempre el impulsivo, el que tomaba la iniciativa, el portavoz del grupo, tuvo él que aprender aquí la importancia de ser también coherente y consecuente con su respuesta. Naturalmente que Pedro ama a Jesús, naturalmente que lo quiere y que desea hacer su voluntad, porque ha sido muy consciente de dónde ha caído. 3 veces vemos también que Jesús encargó a Pedro que cuidara de su rebaño, porque con cada afirmación, tú sabes que te quiero, el Señor le confirma inmediatamente. Apacienta mis corderos, verso 15. Pastorea mis ovejas, verso 16. Apacienta mis ovejas, verso 17. Y la gran pregunta también para nosotros es la misma, que como siervos suyos del Señor y cuidadores de su rebaño, como predicadores que somos, o pastores, o diáconos, o colaboradores, la pregunta es la misma. ¿Me amas? Más allá de lo que haces por mí, o más allá de lo que estás dispuesto a hacer por mí, ¿me amas? Y sin duda que, por la gracia de Dios, le amamos al Señor. Y precisamente por esa misma gracia, el Señor dice, pues adelante, predica la palabra, pastorea mis ovejas, cuida de tus hermanos, siendo conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, pero también de esta seguridad que tenemos en Cristo. Este diálogo asombroso del que fueron testigos también seguramente los demás discípulos, y que fue una confirmación pública delante de todos ellos, nos lleva a una restitución generosa, en tercer lugar, una búsqueda silenciosa, un diálogo asombroso y una restitución generosa, donde vemos versículos 18 y 19, y aún lo que ya hemos visto en los anteriores, en esa conversación, que el Señor Jesús confirma el ministerio de Pedro, lo restituye, lo devuelve de nuevo al cuidado de las ovejas, pero esta vez con un plus de formación espiritual, de consciencia clara de quién era él. Pedro, si me amas, cuida mi rebaño, es lo que le viene a decir. Si me amas, pastorea mis ovejas, si me amas, apacienta mis corderos. Y es así como Jesús responde a la honestidad de Pedro, restaurándolo públicamente a su ministerio. Difícilmente el Señor Jesús, como el gran pastor de las ovejas, como el buen pastor que es, y el príncipe de los pastores, como señala el apóstol Pedro, difícilmente Él nos va a encomendar el cuidado
de sus ovejas a alguien que no ame a sus hermanos, pero que lo ame a él primero. Primero ese amor al Señor Jesús, el amor a su pueblo, siendo conscientes también de nuestra propia fragilidad. Porque, queridos, a menos que sirvamos a Cristo, movidos por el amor, ese amor ágape, ese amor de Cristo mismo, a menos que lo hagamos con ese amor, terminaremos o abandonando la tarea o debilitando nuestra tarea. Ese amor va a generar entusiasmo hacia la obra que estamos atendiendo, porque no hay fuerza humana. No sé cómo es vuestra experiencia en el tiempo que llevéis en el servicio o ministerio, pero no hay fuerza humana capaz de servir solo en el cumplimiento del deber. Solo el amor a Cristo y el amor de Cristo en nosotros nos dará la fuerza para servir a los demás, haciendo posible, como nos dice él en Mateo capítulo 11, que su carga es ligera y más fácil la tarea. Así que no se trata solo de decir que te amo, Señor, o decir que te quiero, sino de probar que esto es cierto por medio de lo que estoy dispuesto a hacer y hago. En el verso 18 nos preguntamos cómo pudo terminar la vida de Pedro. Aquí tenemos una profecía con respecto a su futuro, que no está revelada en el resto de las Escrituras, pero sí le había anticipado el Señor Jesús a su siervo, Pedro, que moriría como un mártir. Y aunque su muerte no ha quedado registrada en la Biblia, todos los documentos históricos afirman que Pedro fue crucificado, pero que antes de hacerlo cuenta la historia o la tradición que fue obligado a presenciar la crucifixión de su propia esposa. Y cuenta la tradición que mientras ella caminaba hacia la muerte, Pedro le decía: mujer, no niegues al maestro. Cuando le tocó el turno de morir a Pedro, cuenta la tradición que él mismo pidió que le crucificaran cabeza abajo, porque no era digno de morir como murió su Señor y Maestro. Jesús le buscó a Pedro. Lo hizo de una forma silenciosa. No le avisó de que iba a ir a buscarle. Se presentó delante de él, le miró, le habló, le amó y lo ganó de nuevo. Lo restauró con su mirada y también con sus palabras y su ejemplo. Y lo mismo quiere hacer contigo hoy, conmigo. Aunque a muchos os conozco, queridos consiervos, predicadores, todos los que estamos aquí hoy, y que lo que nos une es la preparación y la formación en la predicación expositiva. Pero cada vez que el Señor sale a nuestro encuentro, seguramente sale por diferentes necesidades que tenemos, pero hay una constante siempre. Jesús nos busca, nos mira, nos habla al corazón, allí donde estamos, y no espera necesariamente a que nuestra vida esté en orden para acercarse a nosotros de nuevo. La cruz de Cristo, como veis ahí, nos recuerda que las cosas no son lo que parecen. En la cruz, Jesús vence perdiendo. Y en su reino, los últimos son los primeros. Los grandes son los pequeños. El que manda es el que sirve. Y cuando soy débil,
entonces soy fuerte. Quisiera terminar con una oración que no es mía, pero que la ha hecho mía desde hace ya algún tiempo. Es una oración de Donald Carson en su magnífico libro Un llamamiento a la renovación espiritual. Y no está mal, digamos, tomar una oración escrita. No estamos acostumbrados, tal vez, en nuestros contextos de iglesia. Pero a mí esta oración que la ha hecho mía me ayuda a entender mejor lo que es mi propia vida a la luz de este cuadro de restauración que el Señor Jesús llevó a cabo en la vida de Pedro. Así que te invito a inclinar tu rostro y la voy a recitar, la voy a orar lentamente. Y puedes hacer la tuya. Pues Padre, siendo muy conscientes de tu grandeza y de tu pequeñez y de nuestra pequeñez, siendo conscientes de tu fortaleza y de nuestra debilidad, y del llamado que hemos recibido de servirte y que no somos competentes por nosotros mismos, te decimos en esta tarde, te digo en esta tarde, Señor Jesús, recibe mis miedos y transfórmalos en confianza. Señor, recibe mi sufrimiento y transfórmalo en crecimiento. Señor, recibe mi silencio y transfórmalo en adoración. Toma mis crisis, mis luchas diarias, mis dudas, y transfórmalas en madurez. Recibe, Señor, mis lágrimas y transfórmalas en gozo y paz. Toma mi soledad, mis angustias, y transfórmala en comunión contigo. Señor, te lo pido para la gloria de tu nombre y la edificación de tu pueblo. Amén. Amén.